Buen día, chicos, vamos a ver lo que es dominio y rango de una función. Habíamos dicho que una función es un conjunto de pares ordenados. Vamos a trabajar entonces con esta función, con este conjunto de pares ordenados. ¿Cómo se formaban estos pares ordenados, que en este caso son dos? Se formaban a partir de dos conjuntos. A elementos del primer conjunto le hacía corresponder elementos del segundo conjunto. Ahora, esa correspondencia se basaba en un criterio. En este caso, el criterio era capital D. Por eso está vinculado París con Francia y Lima con Perú. El dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados. Es decir, que el dominio de nuestra función está formado por los elementos París y Lima, solamente por esos dos elementos. Este otro conjunto más grande, más amplio, que incluye el dominio, se llama alcance. Alcance es el conjunto formado por París, Roma, Salta, Lima y Orán. Es decir, que el alcance en este caso son ciudades. Al elemento París le corresponde el elemento Francia. Y al elemento Lima le corresponde el elemento Perú. Entonces puedo decir que Perú es la imagen de Lima y que Francia es la imagen de París. El conjunto de las imágenes, o sea, el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados se llama rango. Este otro conjunto, más grande, más amplio, que incluye al rango, se llama codominio. El codominio entonces está formado por los elementos Bolivia, Perú, Francia y Argentina. El codominio en esta función son países. Como dijimos, la correspondencia, el criterio que hemos seguido para relacionar los elementos del primer y del segundo conjunto fue capital D. ¿Qué pasa en funciones donde la correspondencia está dada por una ecuación? Tenemos una variable dependiente, que es y, y una variable independiente, que es x. Nuestra función es entonces un cálculo o un conjunto de cálculos o de operaciones donde yo introduzco un valor de x, le asigno un valor a x, entonces la función me devuelve un valor para y. Yo le asigno un valor a x, ese valor ingresa en la ecuación y tengo como resultado un valor para y. Por eso es que decimos que y o y es función de x, porque el valor que va a tomar y depende del valor que le asigne a x. ¿Sí? Por eso y se llama variable dependiente, porque su valor depende del valor que le asigne a x. Existe un término. Ese término es algoritmo. Estaría bueno que investiguemos qué significa, qué es un algoritmo. Porque una función, a fin de cuentas, es un algoritmo. Vamos con un ejemplo. Y igual a 2x más 1. Aquí tengo una función. Y es función de x. El valor que va a tomar y depende del valor que yo le asigne a x. Van a notar algo, que lo primero que se hace cuando se va a trabajar con una función es definir
el alcance y el codominio. O sea, vamos a decidir, vamos a elegir con qué tipo de números vamos a trabajar. Entonces decimos que nuestra función va a ir de reales a reales. Eso significa que a mi función voy a ingresar números reales. Acá voy a ingresar números reales. Y quiero que salgan números reales también. Entonces, lo primero que se hace es definir alcance y codominio. ¿Siempre van a ser reales en reales? No, yo podría... ¿Qué tal si yo quiero que ingresen solamente números naturales? Yo podría querer que mi función vaya de naturales a naturales. O quizás quiero que vayan de entero a entero. Podría ser también. Eso lo decido yo y se define al comienzo. Es el primer paso cuando voy a trabajar con una función. Bien, ya tengo definido el alcance y el codominio. Es decir, que x, los valores de x van a ser números reales. Y quiero que y, la salida, los valores que obtengo, sean también números reales. Ahora vamos a determinar el dominio de la función. ¿Quién me determina el dominio de la función? Son las mismas operaciones, es la misma ecuación. Las operaciones que están acá en la ecuación son quienes me van a definir el dominio de la función. Consideremos estas otras dos ecuaciones. Y igual a raíz cuadrada de x. Fíjense que para que el resultado sea un número real, x no puede tomar valores negativos, porque raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución dentro del campo de los números reales. Entonces, el dominio va a ser el conjunto de las x perteneciente a los números reales, tales que x sea mayor o igual a 0. Entonces x puede ser 0 o puede ser cualquier número positivo, pero no puede tomar valores negativos. Entonces, el alcance de esta función son números reales. El alcance de esta función son números reales. O sea que los valores de x que yo voy a ingresar a esta función son números reales. Ahora, ¿todos los números reales pueden ingresar? No. Solamente los positivos y el 0. Y esa es la diferencia entre el dominio y el alcance. El alcance son los reales y el dominio son solamente los números mayores o iguales a 0. En este otro caso, también podemos decidir, si decidimos que esta función vaya de reales a reales, estoy diciendo que quiero que x, los valores de x que voy a ingresar a la función, sean números reales. Ahora, ¿todos los números reales van a poder ingresar? No. ¿Ven? Acá está definido el alcance. Y ahora viene la restricción. X no puede tomar el valor 2. Porque cuando x toma el valor 2, se anula el denominador y me queda 4 dividido 0. Y no se puede dividir por 0. Entonces, mi alcance son números reales, porque yo quiero ingresar acá números reales. Quiero que x, los valores que voy a reemplazar en x, sean números reales. Pero no puede ser el número 2. Esa es la diferencia entonces entre dominio y alcance.
podríamos decir entonces que el dominio se forma a partir del alcance. Miro la ecuación de la función y a partir del alcance debo excluir algunos valores y así me queda el dominio. Son las mismas operaciones entonces las que determinan el dominio. Volvamos a esta ecuación. Esta es una ecuación lineal. ¿Qué valores de x me traerían problemas? Y no hay ningún valor de x que me traiga problema. Introduzca el valor, el número real que yo ponga acá donde dice x, no voy a tener problemas. Entonces, en este caso, el alcance y el dominio, en este caso el dominio y el alcance coinciden, porque x pertenece al conjunto de los números reales y no hay ninguna restricción para x. Acá lo ponemos por escrito. Entonces que para determinar el dominio se excluyen los valores de x que me traen problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Y cuando tengamos una raíz par, ahí seguro van a aparecer esos problemas, esas exclusiones para valores de x. Lo mismo en funciones racionales. Esto es una función racional porque x está en el denominador. Entonces tengo que tener cuidado con los valores de x que hagan 0. Ahora, nosotros vamos a trabajar con funciones polinomiales. Las funciones polinomiales no tienen restricciones, o sea que el alcance y el dominio van a ser números reales. Esto es una función polinomial de grado 1. Una función polinomial de grado 2, que son las cuadráticas, tampoco tiene ningún tipo de restricciones. Así que como verán, el dominio van a ser coincidente con el alcance. Respecto del rango, para determinar el rango tengo que analizar los valores que tomará y. Es decir, ayuda mucho una gráfica. Por lo menos al principio, cuando uno no tiene tanta destreza en esto, ayuda mucho una gráfica. Veamos, por ejemplo, el caso de una función lineal. Esta función. Esa función, como es una función lineal, su gráfica es una recta. Y una recta, bueno, será una cosa más o menos así. Ahora, fíjense que una recta no tiene ni comienzo ni final. Ya hemos dicho que el dominio van a ser los reales, porque la gráfica, miren, todos los puntos de la gráfica abarcan todos los números reales en el eje X. Y en el eje Y también, todos los números en el eje vertical, todos los reales, son imagen. A ver, este valor de Y es imagen de este valor de X. Entonces, la gráfica está abarcando todos los valores para Y. ¿Qué pasaría en una ecuación cuadrática? En una función cuadrática, que tiene una ecuación cuadrática, la gráfica dijimos que era una parábola. Ahí tenemos nuestra parábola. En nuestra parábola, supongamos que tenga esa disposición. Ya dijimos que en una parábola las dos ramas se abren infinitamente. Entonces, el dominio van a ser todos los reales. X va a poder tomar cualquier valor. No va a haber restricciones para X. Ahora fíjense qué pasa en el eje vertical de esta gráfica. Esta gráfica está tomando valores para Y desde acá hacia arriba. Desde el Y del vértice hacia arriba. Todos estos valores de Y, todos estos valores de Y, no pertenecen a la función. Entonces fíjense cómo la gráfica me ayuda para determinar el rango. El rango en este caso será entonces los valores de Y por encima de este valor. Todos estos valores vienen a ser el rango. Por lo tanto, esto en cada función, en cada ecuación, vamos a ir determinando el rango.
que como ya dijimos, son los valores de y que va a ir tomando. Los valores son los valores de las segundas componentes de mis pares ordenados, ¿sí? Una sola cosita por si no lo notaron. Cuando hablamos de funciones así que tienen una ecuación asociada, los conjuntos de dominio y de rango son conjuntos que no se pueden definir por extensión. Yo no puedo dar todos los valores de x, 0, 0,1, 0,2, 0,15, 0,10. No terminaría nunca, son infinitos números. Entonces esos conjuntos no se definen por extensión, nombrando todos sus elementos, como era este caso. Acá el dominio eran solamente dos elementos. En este caso el dominio son infinitos números. Por eso es que se los define de esta forma, por comprensión, no por extensión.